Buenas tardes, estimados compañeros, profesores. El día de hoy vamos a revisar la guía de la Asociación Internacional de Trauma Dental eh, sobre el manejo de injurias dentales traumáticas, básicamente. Ya es una guía tremendamente extensa, tiene distintas partes, cada una se dedica a explicar cosas distintas. Ya a mí me tocó lo que vendría a ser la segunda parte, pero la primera parte de trauma dental alveolar que vamos a ver nosotros, que es de fracturas y luxaciones. ¿Ya? La gran mayoría de las lesiones dentales traumáticas ocurren en niños y adolescentes, donde la pérdida de un diente tiene consecuencias básicamente de por vida. ¿Ya? Los tratamientos de estos grupos de edad más jóvenes suelen ser diferentes de los adultos, principalmente debido a que los dientes inmaduros y al crecimiento facial puberal tienen características completamente distintas a, a lo que es el crecimiento y el desarrollo de un adulto. Ya, el propósito de las pautas que vamos a revisar, de esta pauta que vamos a revisar ahora, es mejorar el manejo de estos dientes lesionados y minimizar también las complicaciones resultantes del trauma. Entonces, primero partamos viendo qué es lo que vamos a ver, digamos, en clínica, ¿cierto? Primero, la literatura actual disponible nos proporciona protocolos, métodos y documentación para evaluar clínicamente las lesiones dentales traumáticas, ¿ya? Los primeros auxilios para traumatismo, examen del paciente, factores que afectan las decisiones de planificación de tratamiento y también la importancia de comunicar las opciones de tratamiento y el pronóstico a los pacientes traumatizados y muchas veces a sus padres, ¿ya? Como son los niños más pequeños. Entonces, lo que nosotros en general vemos en el examen clínico de un trauma dentoalveolar, en general son fracturas dentarias que pueden ser con o sin desplazamiento, incluso con una pérdida de algún fragmento, fractura del hueso alveolar que nosotros tenemos y la contusión, abrasión o incluso laceración también de tejidos blandos. ¿Ya? La combinación de dos tipos diferentes de lesiones de distintos diagnósticos, que ya las vamos a ver más adelante, que ocurren al mismo tiempo en el mismo diente, va a lógicamente ser más perjudicial que una sola lesión, ya creando un efecto como sinérgico negativo. Las fracturas coronarias concurrentes aumentan significativamente el riesgo de necrosis pulpar e infección en dientes con lesiones por conmoción o subluxación y desarrollo de raíces maduras. ¿Ya? De manera similar, las fracturas de corona con o sin exposición pulpar aumentan significativamente también el riesgo de necrosis pulpar e infección en dientes con luxación lateral. Los dientes suelen sufrir combinaciones de varias lesiones, son golpes que son relativamente fuertes. Entonces terminan afectando también de múltiples formas a un solo diente. Los estudios también han demostrado que los dientes con fracturas de corona, con o sin exposición pulpar y con una lesión de luxación concomitante, experimentan también con mayor frecuencia necrosis e infección pulpar. Por lo tanto, al final, dentro de tiene peor pronóstico y también aumenta el riesgo de infección. ¿Ya? Los dientes permanentes maduros que sufren de un traumatismo dentoalveolar severo, después de la cual se anticipa necrosis e infección pulpar, también son susceptibles a tratamientos endodónticos preventivos. Hay que analizar esa posibilidad también. Dado que el pronóstico es peor que en las lesiones combinadas, peor en las lesiones combinadas, el régimen de seguimiento también va a terminar siendo más frecuente para las lesiones por luxación, ¿ya? Porque prevalece en el fondo por sobre el régimen que es menos frecuente para las fracturas. Ya vamos a ver más adelante esa parte, pero en el fondo, si nosotros nos presentamos frente a una lesión combinada, em, frente a una lesión combinada, lo que va a prevalecer van a ser los controles de la lesión más grave, entre comillas, ¿ya? Entonces los resultados genéricos van a ser relevantes, bueno, habla también de resultados genéricos versus específicos, ¿ya? Los resultados genéricos van a ser relevantes para todos los traumatismos dentoalveolares, todos los diagnósticos de traumatismo dentoalveolar, mientras que los resultados específicos de la lesión están relacionados con solo uno o más tipos de traumas dentoalveolares específicos. Ya, o sea, el mismo resultado específico se puede repetir para otro, no es único para cada uno, pero sí son puntuales de ciertas cosas y no para todos los diagnósticos. Además, el conjunto de resultados básicos también establece en el fondo cómo, quién, cuándo y qué se debería medir estos resultados en el fondo. Se recomienda también tomas de radiografías para controlar en el tiempo, ya porque aporta, como ya sabemos, información respecto a la evolución de tejidos blandos, de cambios de coloración
de coloración dentaria, la razón por la cual hay un cambio de coloración, reposicionamiento de los dientes y eventualmente también el sumergimiento de alguna pieza por anquilosis que se puede producir a partir de estos traumas. Además, también puede ser utilizado como documentos médicos legales que eventualmente nos podrían ayudar en cualquier situación más compleja en el fondo. Sigamos con el examen radiográfico. ¿Ya? Se recomiendan varias proyecciones y angulaciones de imágenes bidimensionales convencionales. ¿Ya? El médico, como siempre, debe evaluar cada caso y determinar qué radiografías se requieren para cada caso específico que tenemos frente a nosotros. ¿Ya? Es fundamental tener una justificación clara para realizar una radiografía, no porque sí, ya como lo hemos dicho desde el principio de año. Debe haber una gran probabilidad de que una radiografía proporcione algún tipo de información que influirá positivamente en la selección del tratamiento proporcionado. Ya si no es así, quizás la radiografía no es tan necesaria. Además, las radiografías iniciales también son importantes, ya que nos proporcionan una línea de base para futuras comparaciones en exámenes de seguimiento, ya, o sea, nosotros tenemos esto como punto de partida. Se recomienda encarecidamente también el uso de soportes de películas para permitir una estandarización, como lo hemos visto siempre, usar más que nada una técnica de paralelismo para nosotros poder reproducir casi la misma imagen, ¿ya? Y tenerla para una comparación entre comillas más válida. Dado que los incisivos centrales superiores son los dientes que son afectados con mayor frecuencia, se recomiendan también radiografías que se enumeran en este listado. ¿Ya? Primero, una radiografía periapical paralela dirigida a través desde la línea media para mostrar los dos incisivos centrales superiores. Ya no la tomamos tomando un central y un lateral, sino que buscamos los dos centrales. Una radiografía periapical paralela también dirigida a los incisivos laterales superiores derechos, donde también se tiene que mostrar el canino derecho y el incisivo central de su lado, ¿ya? O sea, nos vamos diente por diente. Una radiografía paralela también dirigida al incisivo lateral del lado izquierdo, ¿ya? Que también se tiene que mostrar el canino izquierdo y el incisivo central izquierdo. Una radiografía oclusal maxilar que también le indican bastante, y al menos también una radiografía periapical paralela a los incisivos inferiores centrada en los dos centrales mandibulares, ya, para tenerlo como referencia. Sin embargo, también pueden estar indicadas otras radiografías, por supuesto, si es que hay lesiones obvias de otros dientes mandibulares, o sea, también hay que aplicar un poquito de criterio, esto no es una receta de cocina, ¿verdad? Las radiografías también dirigidas a los incisivos laterales superiores proporcionan diferentes vistas horizontales, hacen las veces como de técnicas de desplazamiento, ¿ya? Además de mostrar cada incisivo, muestran también los caninos. La radiografía oclusal también proporciona una vista vertical diferente de los dientes lesionados y los tejidos circundantes, ya lo que también es particularmente útil en la detección de luxaciones laterales, fracturas radiculares y fracturas de hueso alveolar, ya en que vamos a ver un cierto desplazamiento, ya lo vamos a ver más adelante. La serie radiográfica también que mencioné aquí se proporciona como un ejemplo, ¿ya? O sea, es más o menos una guía. Si se lesionan otros dientes, la serie se puede modificar para poder centrarse en el diente que nos está importando, ¿ya? Y algunas lesiones menores, como las fisuras de esmalte, que ya las vamos a ver, pueden también no requerir estas radiografías, ¿ya? Las radiografías son necesarias para hacer un diagnóstico completo, básicamente, de las lesiones dentales. Las fracturas de la raíz del diente y los huesos, por ejemplo, pueden ocurrir sin ningún tipo de signo o síntoma clínico y con frecuencia no se detectan cuando se usa una sola vista radiográfica, porque tenemos en el fondo que dirigirnos derechamente a través del rasgo de fractura, lo cual no siempre es muy fácil. Entonces, además, los pacientes a veces buscan tratamiento varias semanas después de ocurrido el trauma, cuando los signos clínicos de una lesión más grave han desaparecido también. Entonces, como que a uno le cuesta llegar también a una hipótesis diagnóstica porque no tenemos estos signos que inicialmente son más claros. Por otro lado, también los dentistas deben utilizar su juicio clínico y sopesar las ventajas y desventajas de tomar más de una radiografía. ¿Ya? La tomografía computada de ascónico o con BIM-CT proporciona también una visualización mejorada de los traumas dentoalveolares, particularmente fracturas de raíz, fracturas de corona raíz o coronas radiculares y las luxaciones laterales. ¿Ya? Entonces, el COMBIM-CT entonces, finalmente nos ayuda a determinar la ubicación, la extensión y también la dirección de las fracturas.
En estas lesiones específicas, las imágenes en 3D pueden ser útiles y deben considerarse si es que también están disponibles. Nos dan finalmente más información que, la, que las 2D clásicas en el fondo. Un principio importante al considerar la exposición de un paciente a radiaciones ionizantes es si es probable que la imagen cambie o no el tratamiento de la lesión. Es decir, si vamos a agregar un examen tridimensional, tiene que ser por algo que nos vaya a sumar y nos pueda llegar a cambiar el plan de tratamiento, no como se podría decir como mero capricho. Entonces, continuando con la examinación, vamos con la evaluación del estado pulpar con pruebas de sensibilidad y vitalidad. Las pruebas de sensibilidad se refieren a pruebas, que vendrían a ser las pruebas de frío y eléctricas, también de calor a veces, que se utilizan para determinar el estado de la pulpa. ¿Ya? Es importante comprender que las pruebas de sensibilidad evalúan la actividad neuronal y no el suministro vascular, por lo tanto no evalúan vitalidad, ¿ya? Son distintas. Por lo tanto, esta prueba podría no ser confiable debido a una falta transitoria de respuesta neural o indiferenciación de las fibras nerviosas a delta en dientes jóvenes. Es por eso que muchas veces nos dan falsos negativos y que tenemos que saber distinguirlos dependiendo del trauma dental-alveolar al que nos veamos enfrentados. Y eso también lo vamos a analizar un poquito más adelante, que hay muchos traumas dentoalveolares, especialmente aquellos que provocan un desplazamiento apical, que producen que se puedan dar falsos negativos por bastantes meses, ¿ya? Entonces, tampoco es un indicio directo de que deberíamos hacer un tratamiento periodontal. La pérdida temporal de sensibilidad es un hallazgo bastante frecuente durante la cicatrización también pulpar postraumática, apito de estos traumas dentoalveolares, especialmente después de lesiones por luxación, que son las que producen estos desplazamientos apicales. Por lo tanto, esta falta de respuesta no va a ser concluyente como necrosis pulpar, o sea, una obtención de un negativo no implica necesariamente una necrosis. A pesar de esta limitación, las pruebas de sensibilidad pulpar deben realizarse de cualquier manera inicialmente y en cada una de las citas de seguimiento para determinar si se producen cambios o no en el tiempo. En general, se acepta que las pruebas de sensibilidad pulpar pueden realizarse tan pronto como sea posible para establecer una línea de base para futuras pruebas de comparación y seguimiento. Las pruebas iniciales van a ser también un buen predictor de pronóstico a largo plazo de la pulpa. O sea, si nosotros tenemos respuestas positivas de manera inicial, lo más probable es que tengamos un buen desarrollo de la lesión. Por otro lado, tenemos las pruebas de vitalidad. Se ha demostrado que el uso de oximetría de pulso, que mide el flujo sanguíneo, oximetría de pulso, dígase láser Doppler como lo conocemos nosotros, mide el flujo sanguíneo real en lugar de la respuesta neuronal, ¿ya? Es una forma confiable, no invasiva y bastante precisa de confirmar la presencia de un suministro de sangre o vitalidad en la pulpa. Por eso la diferencia entre las pruebas de sensibilidad y de vitalidad, ¿ya? La oximetría de pulso sí está limitada debido a que existen pocos sensores diseñados específicamente para adaptarse a las dimensiones dentales. Y también la falta de poder para penetrar a través de los tejidos dentales duros. No es lo mismo leer un flujo sanguíneo en piel que dentro de un diente que está cubierto por esmalte, que es incluso más duro que los huesos, ¿verdad? Entonces la flujometría o el láser Doppler y el ultrasonido también son tecnologías bastante prometedoras por ahora para controlar lo que es la vitalidad de la pulpa, y es lo que se puede también utilizar. Entonces, tratamientos de traumas dentoalveolares. Tenemos el manejo clínico y también el manejo medicamentoso. Primero tenemos las férulas, ¿ya? ¿Qué tipo ponemos y por cuánto tiempo? La evidencia actual respalda las férulas de corto plazo, ya no tan extensas, pasivas y flexibles, no activas y rígidas, ya que es lo que se utilizaba antes, para la ferulización de dientes luxados, avulsionados y con fractura de raíz. ¿Ya? Cualquiera de estos tres o combinaciones. En el caso de fracturas de hueso alveolar, se puede utilizar también una feralización para los dientes, cosa de lograr la inmovilización del segmento óseo, ¿ya? De manera que funcione como una especie de yeso. Cuando se utilizan las férulas de alambre compuesto, digamos, trenzado, se puede obtener estabilización fisiológica con alambres de acero inoxidable de hasta 0,4 milímetros, ya de diámetro. En el fondo nos cuenta un poco el calibre de lo que nosotros tenemos. Mientras más grueso, más rígido y por lo tanto también más rígida la férula.
La firolización se considera entonces la mejor práctica para mantener el diente reposicionado en la posición correcta y también favorecer la cicatrización inicial, al tiempo que se proporciona también al paciente comodidad y control de función también. Es de vital importancia mantener el composite ya o el agente adhesivo que estemos usando lejos de la encía y las áreas proximales para evitar la retención de placa y eventualmente una infección secundaria de los tejidos periodontales. Esto permite también una mejor cicatrización de la encía marginal y del hueso. El tiempo de esta férula va a depender también del tipo de la lesión, que eso lo vamos a ver más adelante, en la tabla que les resumí un poquito, ¿ya? En cuanto al uso de antibióticos, hay pruebas limitadas para su uso sistémico en el tratamiento de emergencias de lesiones por luxación y no hay pruebas de que los antibióticos mejoren los resultados de los dientes con fracturas de raíz. El uso de antibióticos queda a discreción del médico también, ya que los traumas dentoalveolares suelen ir acompañados de tejidos blandos y de otras lesiones asociadas también, que pueden requerir de otra intervención quirúrgica. Además, el estado también médico del paciente puede justificar la cobertura de antibióticos, como por ejemplo podría ser un paciente diabético. Por lo tanto, no podemos decir que no se usan antibióticos en trauma dentoalveolar. Luego tenemos las indicaciones postoperatorias. Ya el cumplimiento del paciente con las visitas de seguimiento y la atención domiciliaria contribuyen también a una mejor curación después de un trauma dentoalveolar. Tanto los pacientes como los padres o tutores deben ser también informados sobre el cuidado de los dientes y o tejidos lesionados para una curación óptima, prevención de lesiones adicionales, evitando también la participación en deportes de contacto, tener una una higiene bucal meticulosa, con enjuagues con agentes antimicrobianos como lo que podría ser gluconato de clorexidina al 0,12. Los seguimientos, por otra parte, son obligatorios después de las lesiones traumáticas, o sea, no podemos, digamos, mirarlo, darlo por diagnosticado y para la casa, ¿ya? Cada seguimiento debe incluir interrogar al paciente sobre cualquier signo o síntoma, además de exámenes clínicos y radiográficos con pruebas de sensibilidad pulpar. Se recomienda también mucho la documentación radiográfica. ¿Por qué? Porque básicamente lo podemos también utilizar más adelante incluso como un documento médico legal, ¿ya? Las principales complicaciones postraumáticas son la necrosis e infección pulpar, obliteración del espacio pulpar, varios tipos de reabsorción radicular, rotura de la encía marginal y del hueso. ¿Ya? La detección temprana y el manejo de estas complicaciones también de manera temprana van a mejorar notablemente el pronóstico. En relación a la evolución dentaria y con respecto a dientes de ápices abiertos con ápices cerrados, primero tenemos los ápices como a modo general, ¿ya? Se debe hacer siempre todo lo posible para preservar la pulpa, tanto en dientes maduros como en dientes inmaduros, entiéndase como maduros con ápices cerrados e inmaduros como ápices abiertos, ¿ya? En los dientes permanentes inmaduros, es decir, con ápice abierto, esto es de suma importancia para permitir el desarrollo continuo de la raíz y la formación de un ápice, si no nos estamos enfrentando a un problema grave. La mayoría de los traumas dentoalveolares, como ya dije al principio, van a ocurrir en niños y adolescentes, donde esta pérdida de diente tiene consecuencias de por vida. Vamos a tener enanismo radicular, falta de desarrollo, eh, endodoncias de mal pronóstico, por la dificultad del sellado, ¿cierto? Y todo lo que ello conlleva. Entonces, la pulpa de un diente permanente inmaduro tiene una capacidad considerable de curación, además, después de una exposición pulpar traumática, una lesión por luxación o una fractura radicular. Por lo tanto, en el fondo estamos liquidando esta vía de revascularización. Las exposiciones pulpares secundarias a traumas dentoalveolares son susceptibles a tratamientos pulpares conservadores en estos casos, como es el recubrimiento pulpar, la pulpotomía parcial y similares, ya que tienen como objetivo mantener la pulpa y permitir también el desarrollo continuo de la raíz y no detener este desarrollo dentario. Además, también las terapias emergentes han demostrado la capacidad de revascularizar y revitalizar los dientes al intentar crear condiciones que permitan el crecimiento de tejido en los conductos radiculares de dientes permanentes inmaduros con pulpas necróticas. ¿Ya? Entonces, particularmente en los dientes con ápices abiertos, tenemos que buscar como sea mantener la vitalidad de la pulpa.
La obliteración del canal pulpar también ocurre con mayor frecuencia en dientes con ápices abiertos que han sufrido una lesión por luxación grave. Por lo general, indica la presencia de tejido viable, lo cual es bueno, dentro del conducto radicular. Las lesiones por extrusión, intrusión y luxación lateral también tienen altas tasas de obliteración de canales. Los dientes subluxados y con una fractura de corona también pueden presentar estas obliteraciones, aunque también se pueden presentar con menor frecuencia. Además, la obliteración de canales es una ocurrencia bastante común después de fracturas radiculares. Entonces tenemos que tenerlo presente, considerando que más adelante pueden requerir de tratamientos endodónticos, sea cual sea la razón, de manera más o menos próxima o eventualmente ya más viejito por A, B o C motivo, ¿ya? Entonces, como consideraciones endodónticas para fracturas y luxaciones, los tenemos de manera diferente en permanentes con ápice cerrado y ápice abierto. En permanentes con ápice cerrado tenemos que la pulpa puede sobrevivir después del trauma, pero el tratamiento de endodoncia temprano suele ser bastante más aconsejable para los dientes completamente desarrollados que han sido intruidos, severamente extruidos o luxados lateralmente, ¿ya? Por un tema de desplazamiento y el daño, digamos, al complejo pulpar es más evidente, ¿sí? Se recomienda el uso de hidróxido de calcio como medicamento intracanal, que debe colocarse entre 1 y 2 semanas después del traumatismo durante máximo un mes seguido después del empaste del conducto radicular con este medicamento. Como alternativa también se puede usar pastas de corticosteroides o antibióticos como medicamentos intracanal, antiinflamatorios y antirreabsortivos para prevenir las reabsorciones inflamatorias externas, ya que se relacionan con infecciones. Si se usa medicamentos y pastas de este tipo, deben colocarse inmediatamente o tan pronto como sea posible después de reposicionar el diente y luego dejarse in situ por al menos 6 semanas. Los medicamentos deben aplicarse con cuidado dentro del sistema del conducto radicular, también evitando contacto con las paredes de la cavidad de acceso debido a que pueden terminar produciendo cambios de coloración en la corona. Entonces, para evitar un compromiso estético también de esos dientes, tenemos que tener cuidado a la hora de aplicarlo. En el caso de los dientes permanentes con ápices abiertos, la pulpa de los dientes inmaduros fracturados y luxados pueden sobrevivir y curarse, como estábamos diciendo recién, o puede también haber una revascularización pulpar espontánea después de una luxación. Por lo tanto, debemos evitar el tratamiento de conducto a menos que exista evidencia clínica o radiográfica de necrosis pulpar o infección periapical en los exámenes de seguimiento. El riesgo de reabsorción radicular inflamatoria relacionada con la infección debe sopesarse con las posibilidades de obtener una revascularización del espacio pulpar, ¿ya? Porque esta reabsorción es muy rápida en niños y frente a estas patologías, o sea, frente a estos tipos de traumas, la verdad es que puede darse tanto esta reabsorción como una revascularización. Entonces nos vemos frente a una situación media espada, entre la espada y la pared, ¿verdad? Por lo tanto, los seguimientos regulares van a ser obligatorios para poder comenzar el tratamiento de conducto tan pronto como se detecte este tipo de reabsorciones. Los dientes con un desarrollo incompleto que se han intruido y también tienen una fractura de corona, ya que son finalmente lesiones traumáticas combinadas, tienen un mayor riesgo de necrosis e infección pulpar y por lo tanto, en estos casos se puede considerar el tratamiento de conducto inmediato o temprano. ¿Ya? Otro tratamiento endodóntico también de dientes con raíces incompletas puede involucrar técnicas de apexificación o revascularización o revitalización, digamos, del espacio pulpar. ¿Ya? Entonces tenemos que tener todo esto en consideración a la hora de tomar una decisión respecto al plan de tratamiento. Después tenemos el Core Outcome Set o conjunto de resultados centrales, que es lo que hablamos de genéricos y específicos. La Asociación Internacional de Traumatología Dental ya desarrolló recientemente un conjunto de resultados centrales, ¿ya? Que es lo que tenemos aquí, para lesiones dentales traumáticas en niños y adultos. Este es uno de los primeros como listado de resultados generales en odontología y está respaldado por una revisión sistemática
de la literatura sobre trauma y sigue una sólida metodología de consenso. Algunos resultados se identificaron como recurrentes en los distintos tipos de lesiones, a los cuales conocemos como genéricos, es decir, relevantes para todos los tipos de trauma dentoalveolar. Los resultados específicos de la lesión, como les decía antes, también se determinaron como aquellos resultados relacionados solo con uno o más traumas dentoalveolares individuales. Además, el estudio también estableció qué, cómo, cuándo y quién debería estar midiendo estos resultados. Esta tabla la saqué de la porción como de introducción general de esta guía grande que les dije que tenía varias partes, que tengo entendido que a Pablo le toca también presentar un pedazo en el próximo seminario, y que muestra finalmente los resultados genéricos y específicos de las lesiones que deben registrarse en las citas de revisión de seguimiento recomendadas para las distintas lesiones traumáticas. En el fondo, les puse esto para que cachemos a qué nos referimos con los específicos y con los generales. Si ustedes se fijan, esta cuestión está como dividida, esta tabla está dividida como en dos partes, ¿ya? Los genéricos vendrían a ser la primera columna después de todas estas R y S que en el fondo muestran, lo que hacen un poco es mostrarnos los controles clínicos, radiográficos y los retiros de splint, que son las férulas, ¿ya? Entonces, después de eso nos mencionan como todos los resultados genéricos que tenemos para los traumas dentoalveolares. Y más hacia la derecha tenemos los específicos que se mencionan, incluso se repiten algunos en cada una ¿cómo se llama?, de las patologías por trauma dentoalveolar. Entonces, en el fondo se los puse como para que no tengan que ir a buscar el paper atrás, si le quieren echar una mirada. Bueno, después tenemos el manejo específico de los traumas dentoalveolares. No les quiero dar la lata con los específicos del tratamiento de cada uno eh, de estos traumas. En el fondo, yo lo que hice sí fue resumirles un poquito en esta tablita los distintos diagnósticos que tenemos. Entonces, tenemos los traumas alveolares, los traumas dentarios y dentoalveolares, ya que tenemos las fracturas coronarias, coronos radiculares, alveolares y radiculares, cada uno por su parte, que cada uno se va a dividir con sus distintas cosas, que los vamos a ir viendo un poquito más en detalle. Y después también tenemos las lesiones de tejidos periodontales, en las que tenemos la concusión, la subluxación y las luxaciones extrusiva, lateral e intrusiva. Ya me voy a enfocar más que nada como en la parte clínica de cada uno de ellos y en el manejo radiológico. Ya el tratamiento de algunos es bastante extenso, el manejo súper extenso también y los controles son súper específicos. Entonces, la verdad es que para no extenderme demasiado en el seminario voy a ser un poquito más concisa. Entonces vamos por diagnóstico. Ya como ya les dije, la verdad es que yo tengo clarísimo que estas diapositivas van a tener bastante texto. Lo hice un poco más que nada como para dejarles registro escrito de la traducción, digamos, de las tablas que nos muestra este artículo. ¿Ya? Pero a nivel general y a grosso modo vamos a detenernos un poquito en los hallazgos clínicos y en las recomendaciones radiográficas. De partida tenemos el enamel infraction, o lo que podría llamarse como fisura de esmalte, que es una fractura de esmalte incompleta sin pérdida de sustancia coronaria. ¿Ya? Entonces, como hallazgos clínicos, lo único que vamos a observar va a ser una fisura de algún tipo en el esmalte. Ya, en general las pruebas de vitalidad y de sensibilidad son absolutamente normales, no hay movilidad, no hay sensibilidad a la percusión, nada más allá de esta fisura. Lo que sí tenemos que hacer de todas maneras es buscar lesiones por luxación o fracturas, ¿ya? Porque en aquellos casos ya el manejo de estas patologías en el fondo se modifica porque ya son lesiones más complejas, ¿cierto? Como recomendaciones radiográficas y como observaciones, la verdad es que no se observan anormalidades radiográficas y basta única y exclusivamente con una radiografía periapical. ¿Ya? Si nosotros observáramos cualquier tipo de signo que nos sugiera una segunda patología más compleja, en ese caso ya tendríamos que optar por tomar otros exámenes radiográficos agregados. Ya, esto en general no tiene tratamiento porque no tiene mayor significancia clínica, pero sí en casos más severos lo que se hace es grabar con ácido y sellar con adhesivo, que es lo que tengamos a mano, o con sellante. ¿Ya? Después tenemos las fracturas coronarias no complicadas,
solo de esmalte, ya que a nivel clínico vamos a observar, que se ve chiquitito ahí en la foto clínica, una pérdida de esmalte sin dentina visible. ¿Ya? Eso es clave para la diferencia con una fractura coronaria no complicada amelodentinaria, ya que la vamos a ver ahora. A nivel radiográfico lo mismo, lo único que vamos a observar va a ser una pérdida de esmalte, ya en cuyo caso, si nosotros viésemos en tejidos blandos laceraciones, abrasiones o lo que sea, nosotros tenemos que ir a buscar radiográficamente de alguna manera, ya sea como una radiografía directa al tejido blando o a través de esta imagen que nosotros tomemos, tenemos que encontrar este fragmento perdido, ¿ya? A ver si es que lo pillamos por ahí entre estas heridas. ¿Ya? Lo mismo si es que pillamos algún tipo de luxación o fractura o algo que nos sugiera que puede haber una segunda lesión como comitante, ya tenemos que entrar a sacar más radiografía. Ya como control, más que nada, es suavizar bordes o obturar o devolver ¿cómo se llama? El fragmento si es que lo tenemos disponible a su posición original. ¿Ya? Después tenemos las fracturas no complicadas amelodentinaria, ya que a diferencia de la anterior va a verse dentina visible porque incluye una cierta pérdida de dentina. ¿Ya? A nivel radiográfico, por supuesto, vamos a ver una pérdida amelodentinaria, no solamente de tejido de esmalte, digamos, y nuevamente tenemos que también buscar fragmentos en tejidos blandos traumatizados. Ojo que tenemos que buscar siempre a nivel clínico y radiográfico, si se diese el caso, signos de luxaciones y o fracturas en cualquier tipo de trauma dentoalveolar, por muy simple que se vea, ¿ya? Porque un diagnóstico que sea relativamente de simple manejo, que tenga luxaciones o fracturas, va a necesitar de un manejo bastante más complejo, un tratamiento completamente distinto al que podría ser, por ejemplo, una fisura de esmalte. ¿Ya? Así que tenemos que tener en cuenta que esa es una de las cosas que sí tenemos que buscar a nivel clínico y radiográfico. ¿Ya? Lo mismo, podemos reposicionar el fragmento o podemos tratarlo con obturación. ¿Ya? Después tenemos las fracturas complicadas. ¿A qué nos referimos con complicado? Que existe una cierta exposición pulpar, ¿ya? Entonces, a nivel clínico vamos a ver exposición pulpar, ¿ya? Y generalmente es bastante sensible a las pruebas de sensibilidad y vitalidad, por supuesto, porque tenemos, digamos, básicamente la pulpa abierta. Ya generalmente vemos movilidad normal, nada más que simple sensibilidad alta, o sea, dolor a las pruebas, digamos, y la exposición pulpar que vemos a nivel radiográfico, ¿ya? Bueno, en radiografía vemos pérdida melodentinaria ya con un cierto compromiso a nivel pulpar, ¿ya? O sea, nos compromete en el fondo a nivel la pulpa. Nosotros vamos a ver un rasgo de fractura, digamos, una pérdida de sustancia que compromete también la pulpa, ¿ya? Entonces, también va a bastar una radiografía periapical simplemente, y nuevamente si es que nosotros tenemos algún tipo de signo que nos indique que podría tener otra patología, digamos, agregada, tenemos que pensar en tomar más radiografía. Ya el tratamiento también va a depender si es que es un diente de ápice abierto o un diente de ápice cerrado. ¿Ya? La gran mayoría aprovecho de hacer esa salvedad, la gran mayoría de los traumas dentoalveolares que comprometen la pulpa hay que tener diferenciaciones en tratamiento respecto a dientes con ápice abierto y o cerrado. ¿Ya? Después tenemos fracturas no complicadas coronorradiculares, ¿ya? En el cual vemos una pérdida de esmalte, de dentina y de cemento, ¿ya? Y la porción apical del rasgo de fractura, en el fondo, generalmente se ve debajo del margen gingival y por lo tanto también tenemos que determinar la profundidad. Muchas veces es sensible a la percusión y el fragmento que va a estar, entre comillas, adherido en su posición generalmente por las fibras del ligamento periodontal, usualmente se encuentra presente y va a estar móvil. ¿Ya? Entonces, a nivel radiográfico, generalmente la extensión apical de la fractura no siempre la vamos a ver, digamos, porque sabemos que para observar un rasgo de fractura tenemos que darle con los rayos justo como en el sentido para. ¿Ya? Entonces muchas veces vemos con claridad la extensión coronaria, digamos, de esta fractura, pero no siempre la apical. ¿Ya? Vamos a ver una pérdida melodentinaria si es que perdemos el fragmento, en cuyo caso también tenemos que buscar el fragmento en los tejidos blandos traumatolizados.
traumatizado. Aquí ya empezamos a jugar un poco con las radiografías, porque no nos basta solamente una radiografía periapical única, sino que también necesitamos dos más con angulación diferente, ya sea a nivel horizontal o vertical. ¿Ya? Entonces, idealmente tenemos que tratar de estabilizar este fragmento hasta que lleguemos a un plan de tratamiento definitivo. Y en caso de extrema movilidad o molestias para el paciente, también tenemos que considerar la extracción de ese fragmento. Después tenemos las fracturas alveolares, que aquí ya involucramos tejido óseo. En hallazgos clínicos vamos a observar fracturas completas que se extienden desde vestibular hacia palatino o lingual, dependiendo en dónde se encuentre la fractura, ¿ya? Entonces tenemos que fijarnos que existe una movilidad en el fondo del segmento óseo completo, ¿ya? Ojo que esto puede darse en más de un diente, ¿ya? Entonces probablemente cuando nosotros tomemos este fragmento e intentemos moverlo, ojalá con anestesia local, digamos, porque duele bastante, vamos a ver que se mueve más de un solo diente, ¿ya? Como por ejemplo en la imagen que se alcanza a ver que es el incisivo central y el lateral, ¿ya? A nivel radiográfico, vamos a observar fracturas que pueden pasar desapercibidas sin imagenología adicional, como conversábamos anteriormente, pero en este caso ya es a nivel óseo. Y nuevamente vamos a tener que pensar en radiografías periapicales con dos agregadas con angulaciones diferentes, ¿ya? En este caso, el COM-BEAM CT podemos utilizarlo para que nos aporte información respecto al rasgo de fractura a nivel alveolar o lo que sea, si es que es alguna fractura también combinada, cuando las radiografías convencionales en el fondo no nos aportan ningún tipo de información, que eso fue lo que conversamos también con el seminario de Nicole. O sea, en el fondo, el COM-BEAM CT está indicado única y exclusivamente cuando las radiografías convencionales no nos están dando información suficiente como para idear un plan de tratamiento. Ya, aquí empezamos también con indicaciones de férulas flexibles ya por 4 semanas y en caso de fracturas más cervicales ya tenemos que pensar en ponerlo incluso por 4 meses. ¿Ya? Después tenemos las concusiones, que en general la verdad es que no tiene mucho signo clínico. ¿Ya? Lo único que sí podemos encontrar es sensibilidad a la percusión leve, pero sin movilidad, sin pruebas de sensibilidad ni aumentadas ni negativas, etc. ¿Ya? Y a nivel radiográfico, la verdad es que no se observa ningún tipo de anormalidad, ¿ya? Y es suficiente con una radiografía periapical única, ¿ya? Nuevamente, si es que tenemos algún tipo de signo que nos indique que puede ser una patología combinada, ya tenemos que entrar a tomar más radiografía. Luego tenemos la subluxación, en el que a nivel clínico vemos sensibilidad a la percusión con movilidad aumentada y hay algunos signos que pueden o pueden no darse, ¿ya? Como es el sangrado crevicular y también las pruebas de sensibilidad y vitalidad negativas, ¿ya? A nivel radiográfico, generalmente no observamos anormalidades radiográficas, ya basta con una radiografía periapical. Y lo mismo que en el caso anterior y en varios también, que si encontramos algún tipo de signo que nos indique alguna otra patología, tenemos que volver a tenemos que pensar en tomar radiografías adicionales. Después tenemos la luxación extrusiva, que vemos un diente elongado con movilidad aumentada y probablemente las pruebas de sensibilidad se den negativas, ¿ya? A nivel radiográfico vamos a observar el espacio periodontal ensanchado, ya que se desaloja un poco el diente desde su alvéolo. Se desaloja un segmento, no es que se pierda porque ahí ya tenemos avulsión, ¿verdad? Y vamos a ver también el diente elongado en radiografía, ¿ya? Con una radiografía periapical y dos de angulación distinta a nivel vertical u horizontal estamos con más que suficiente para poder llegar a este diagnóstico. Después tenemos también la luxación lateral, en el que observamos el desplazamiento del diente a nivel clínico, generalmente hacia vestibular o palatinolingual, inmóvil porque se encaja en el fondo a nivel óseo, entonces moverlo es bastante complejo. Y a veces también se asocia a fracturas de tablas óseas. ¿Ya? Entonces también eso puede provocar la inmovilidad del diente. ¿Ya? Cuando nosotros percutimos esto, sentimos un sonido anquilótico, un sonido mate. ¿Ya? Y probablemente también veamos las pruebas de sensibilidad negativa. En general, cualquier tipo de patología que nosotros veamos un desplazamiento a nivel apical importante, existe una posibilidad alta, tanto en ápices cerrados como en ápices abiertos, que las pruebas de sensibilidad nos salgan negativas, ¿ya? No siempre tenemos que asumir
que por tener pruebas de sensibilidad negativas tenemos que empezar con el tratamiento endodóntico. Ojo con eso, ya porque muchas patologías también nos dan diagnósticos falsos negativos, ¿ya? Y como en el caso que habíamos conversado anteriormente, en el caso de dientes con ápice abierto se puede generar una revascularización y eventualmente quizás no es necesario hacer un tratamiento endodóntico, ¿verdad? Y bueno, y como ya habíamos dicho antes, las recomendaciones radiográficas tenemos radiografías periapicales con distintas angulaciones. A nivel de luxación intrusiva tenemos desplazamiento del diente dentro del hueso alveolar, dentro de su alveolo, ¿ya? Nuevamente vamos a tener una percusión con sonido anquilótico, probablemente con pruebas de sensibilidad negativa, ¿ya? Y las recomendaciones radiográficas a nivel, digamos, de la intrusión, de la luxación intrusiva, vamos a observar el espacio periodontal ausente, porque en el fondo lo que hace es atravesar las trabéculas óseas y llegar hasta un punto donde originalmente no teníamos espacio periodontal, ¿ya? Particularmente en apical, no necesariamente a nivel cervical, pero particularmente en apical desaparece el espacio periodontal. También observamos una unión amelocementaria más hacia apical que en el diente adyacente. Eso también nos indica que en el fondo el diente está en una posición más hacia apical. Y con una radiografía periapical más dos de angulación diferente podríamos tener perfectamente el diagnóstico, ¿ya? A nivel de tratamiento, entonces vamos a tener diferencias entre dientes con ápice abierto y dientes con ápice cerrado. Esas son más que nada todas las patologías que nos cuentan este paper. En las otras secciones nos hablan del resto de las patologías que nos estarían faltando, que tengo entendido que le tocan a Pablo explicar en nuestra próxima sesión.